Hay muchos factores que predisponen a las personas mayores a la diabetes: la disminución de la producción de insulina propia del envejecimiento, la adiposidad, la menor actividad física, la polifarmacia, cuestiones genéticas y las enfermedades concomitantes. Un factor especialmente importante parece ser la resistencia a la insulina. Sigue existiendo controversia sobre si la resistencia a la insulina es una alteración primaria o, si por el contrario, se debe a la menor actividad física, a la disminución de la masa muscular magra, como sarcopenia, y al crecimiento o el incremento del tejido adiposo, que son frecuentes en los adultos mayores. Además, los fármacos utilizados para el tratamiento de otras enfermedades coexistentes pueden complicar el tratamiento de la diabetes en los adultos de más edad. Pese a que la intolerancia a la glucosa aumenta con los años, la edad no debe ser excusa para un control subóptimo de glucosa o de glucemia. La hiperglucemia o hiperglicemia persistente ejerce efectos nocivos sobre los mecanismos corporales de defensa frente a las infecciones. También incrementa el umbral del dolor al exacerbar el dolor neuropático y afecta adversamente al desenlace de los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, aunque el control de la glucemia en esta población es importante, las recomendaciones sobre los objetivos de glucemia para los adultos mayores con diabetes ha cambiado. Hola mis queridos Nutri amigos, soy la doctora Lénida Pérez y en este video vamos a estar conversando sobre la diabetes en adultos mayores, así como su tratamiento nutricional médico. Recuerda suscribirte, compartir y comentar este video para que así la información siga llegando a más personas que la necesiten. Continuamos. Para los adultos mayores que se encuentren en un buen estado de salud y que padezcan pocas enfermedades crónicas coexistentes, una función cognitiva intacta y un buen estado funcional, los objetivos de glucemia deben ser más estrictos. Recomendaciones nutricionales para adultos mayores diabéticos. Deberían respetar las ingestas diarias recomendadas de nutrientes ajustadas según la edad, garantizar una ingesta suficiente de líquidos y evitar las pérdidas importantes de peso. Además, deben tener en cuenta las preferencias y los hábitos alimentarios muy establecidos sin que se resienta por ello la nutrición. Las dietas restrictivas están contraindicadas. La actividad física puede frenar significativamente el declive de la capacidad aeróbica que conlleva el envejecimiento, mejorar los factores de riesgo de aterosclerosis, retardar la disminución de la masa corporal magra asociada a la edad, reducir la adiposidad central e incrementar la sensibilidad a la insulina. Por ello, debe promoverse el ejercicio físico. Se recomienda que las personas mayores con diabetes realicen algún ejercicio de flexibilidad y equilibrio 2 o 3 veces a la semana, según las preferencias individuales. Se pueden practicar el yoga y el tai chi, que incrementa la flexibilidad, la fuerza muscular y el equilibrio. El problema nutricional más extendido entre las personas mayores es la malnutrición y no la obesidad. Muchas veces permanece en forma subclínica o inadvertida, debido a que los signos y síntomas a que da lugar la excesiva pérdida de masa corporal magra son muy parecidos a los del proceso normal del envejecimiento. El indicador más fiable de un mal estado nutricional en las personas mayores es la modificación del peso corporal. Un incremento o pérdida de peso superior a 5 kilogramos
o equivalente al 10% del peso corporal en menos de 6 meses. Hace preciso investigar a qué se debe. Es esencial que los adultos mayores, especialmente los ingresados en centros de larga estancia, además de tener cubiertas sus necesidades nutricionales, disfruten de las comidas. Las restricciones dietéticas no son recomendables para personas mayores residentes en centros de larga estancia. Estas personas deben alimentarse con el menú normal, sin restricciones. No se ha demostrado que el control estricto de los hidratos de carbono y el consumo de alimentos sin azúcares añadidos beneficie a esta población. No obstante, la glucemia puede controlarse mejor si el paciente se alimenta con comidas rutinarias y raciones de tamaño uniforme. Síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Esta es una complicación grave de la diabetes, más frecuente en personas con diabetes tipo 2, especialmente en adultos mayores. La hiperglucemia y la deshidratación pueden dar lugar en los pacientes mayores a una grave complicación en la diabetes, la situación hiperosmolar hiperglucémica. Los pacientes se encuentran intensamente deshidratados y las alteraciones mentales pueden ir desde una ligera confusión hasta alucinaciones o coma. Los pacientes con síndrome hiperosmolar hiperglucémico tienen la suficiente insulina como para prevenir la lipólisis y la cetosis. El tratamiento consiste en la rehidratación y en la administración de pequeñas dosis de insulina para controlar la hiperglucemia. Prescripción nutricional en pacientes diabéticos. Para diseñar e instruir y asesorar a los pacientes acerca de la prescripción nutricional, es esencial conocer su estilo de vida y sus hábitos alimentarios. La anamnesis sobre alimentos y comidas se puede llevar a cabo de diferentes maneras y sirve para determinar qué horarios y patrones alimentarios alteran menos el estilo de vida de la persona diabética, proporcionando al mismo tiempo un mejor control metabólico. Con este fin, lo más práctico puede ser pedir al paciente que registre o especifique qué suele comer y cuándo lo hace a largo plazo, de un periodo de 24 horas. Otra posibilidad, se deben considerar los horarios de las comidas y refrigerios, los tipos de alimentos y el tamaño de las raciones. Las cantidades de calorías son solo aproximadas, por lo que se puede ir ajustando en subsiguientes visitas de seguimiento. Más tarde, se puede establecer un sistema de planificación de comidas que permita al paciente elegir entre diferentes alimentos. En ese momento, se debe concretar si el plan de alimentación que se está aplicando es razonable. Para determinar la adecuación del plan de alimentación al tratamiento de la diabetes, se debe valorar la distribución temporal de las comidas o refrigerios en relación con el tipo de fármacos prescritos y los objetivos del tratamiento. Muchos planes de alimentación comienzan con 3 o 4 instrucciones y asesoramiento nutricional. La implementación de un tratamiento nutricional médico comienza con la selección de una serie de intervenciones por parte del dietista nutricionista, disminución de la ingesta de energía y grasas, recuento de hidratos de carbono, planes de alimentación simplificados, opciones alimentarias saludables, estrategias individualizadas de planificación de comidas, cocientes entre insulina e hidratos de carbono, actividad física y estrategias conductuales. Se ha demostrado que todas estas intervenciones conducen a mejores resultados metabólicos. Además, la instrucción y el asesoramiento nutricional deben mostrar empatía con la persona diabética, contemplando sus necesidades personales y su predisposición y capacidad para llevar a cabo los cambios que sean precisos. También puede ser beneficioso comprobar los conocimientos sanitarios y aritméticos del paciente.
No existe ningún plan de alimentación que se haya mostrado más eficaz que cualquier otro, y el plan de alimentación elegido, finalmente, debe permitir al paciente diabético seleccionar alimentos adecuados para sus comidas y refrigerios. Una estrategia muy utilizada para la planificación alimentaria es el recuento de hidratos de carbono. Las herramientas formativas para el recuento de hidratos de carbono se basan en el concepto de que el contenido de hidratos de carbono de los alimentos es el factor predictivo más importante de la glucemia postprandial. Una ración de hidratos de carbono contiene 15 gramos de hidratos de carbono. Los conceptos básicos acerca del recuento de hidratos de carbono son los siguientes. Datos básicos sobre hidratos de carbono. Principales fuentes alimentarias de hidratos de carbono. Tamaño medio de las raciones e importancia de la regularidad y la exactitud del mismo. Cantidad de hidratos de carbono que se debe consumir en interpretación del etiquetado. Los conceptos avanzados relativos al recuento de hidratos de carbono comprenden la importancia del registro de datos, el cálculo de los cocientes entre la insulina, hidratos de carbono y la gestión de pautas. Un objetivo importante es el asesoramiento nutricional, es facilitar los cambios de los comportamientos alimentarios y nutricionales y la adopción de otros nuevos. El uso combinado de varios sistemas de cambio del comportamiento puede dar mejores resultados que la adopción de una única estrategia o técnica. Los 5 pasos siguientes pueden servir para encauzar las sesiones de instrucción-asesoramiento. Paso 1, pregunte. Paso 2, valore. Paso 3, recomiende. Paso 4, acuerde. Y paso 5, organice. La fase pregunte es especialmente importante para que el dietista nutricionista establezca una relación de confianza con el paciente. Desde el principio y a lo largo de todas las visitas, se deben utilizar las técnicas de la entrevista motivacional. En la fase valore, el dietista nutricionista comprueba la disposición al cambio del paciente. Puede ser preciso utilizar diferentes estrategias de intervención a lo largo de las diferentes fases del proceso de cambio. Monitorización y evaluación de la nutrición. Se deben monitorizar y valorar la ingesta de alimentos, los fármacos, el control metabólico, es decir, glucemia, lípidos y presión arterial, los parámetros antropométricos y la actividad física. Los resultados médicos y clínicos deben ser monitorizados tras la segunda o tercera visita de consulta para comprobar si el individuo está evolucionando hacia los objetivos planteados. Si la evolución no es positiva, el paciente y el dietista nutricionista deben reevaluar y tal vez retocar las intervenciones nutricionales. Los resultados de monitorización de la glucemia pueden servir para determinar si un ajuste de los alimentos y las comidas puede bastar para alcanzar los objetivos de la glucemia establecidos, o, si es preciso, complementar el tratamiento nutricional médico con fármacos u otro tipo de ajustes. La asistencia nutricional ha de estar coordinada con todo el equipo multidisciplinario. La documentación en la historia clínica del paciente es la vía de comunicación entre los miembros del equipo sanitario. La historia clínica sirve también como instrumento legal en el que queda reflejado qué se ha hecho y qué no se ha hecho, y sirve para que las personas aseguradoras reembolsen los servicios nutricionales prestados. Visitas de seguimiento. El éxito del tratamiento nutricional depende de procesos de valoración, resolución de problemas, ajuste y reajuste. Los registros de alimentación se pueden comparar con el plan de alimentación, lo que permite determinar si hay que modificar el plan inicial, y se pueden integrar con los registros de monitorización de la glucemia para comprobar si se puede llevar a cabo cambios que permitan controlar mejor la glucemia. Las visitas de seguimiento nutricional
deben proporcionar al paciente diabético ánimo y expectativas realistas. Cambiar los hábitos alimentarios suele resultar difícil para la mayoría de las personas que pueden caer en el desánimo si no se reconocen sus esfuerzos. Se debe intentar que el paciente exprese los problemas que le pueden estar generando su plan de alimentación. Además, se pueden producir cambios vitales que hagan aconsejable motivar el plan de alimentación. Bien amigos, hasta aquí este video. Espero que les sirva de provecho, de conocimiento. Recuerden darme su poderoso like, comentar, cualquier cosita que quieran decir, sugerencias. Comparta también con sus familiares o amigos que ustedes crean que necesiten esta información. Recuerda que esto es Nutrilénida, la ciencia que nutre tu vida. Soy la doctora Lénida Pérez. Hasta un próximo video.